Bueno, es una gran bendición, hermanos, de la iglesia ahí iba a decir la iglesia en Chorrillo, en Viña del Mar, pero la verdad es que la iglesia está en todo lugar ahora. Es increíble cómo la tecnología puede también de alguna manera enseñarnos lo que es la iglesia universal, que está en todo lugar. Y damos gracias al Señor por eso. Siempre Dios es bueno, siempre Dios es fiel y siempre todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo también quiero dar gracias al Señor porque ha sido fiel con nosotros, con nuestra familia. Mis talleres pararon más o menos en diciembre y de allí entonces hemos estado acá en Olmué, en nuestro cuartel de invierno, acuartelados. Pero dando gracias al Señor porque, como decía Francisca, ella escuchaba las historias de misioneros que Dios iba a dejar a la puerta de su casa la bendición. Y así hemos sido bendecidos de una manera increíble. Y damos gracias al Señor por eso. Después que uno está muchos años en el pastorado y le toca entonces cumplir con la misión del Ministerio de Misericordia, de estar atendiendo las necesidades de los hermanos, de las amistades, cuando uno está al otro lado, ¿no? y recibe esa bendición, creo que primero que impresiona, que sorprende, y después, por supuesto, que alegra mucho, ¿no? Porque más allá de que uno sea pastor, uno es oveja de su prado, y el Señor nos lleva a todos a esos lugares donde hay pasto y nos provee para la necesidad que tenemos. Así que, gloria a Dios por eso. Es bueno verles, a muchos de ustedes los conocí en persona. Así que gracias al Señor porque Dios ha provisto los medios, la tecnología para que podamos vernos también y podamos compartir lo que el Señor ha hecho con los testimonios y también lo que Dios quiere hablarnos, la palabra de Dios para nosotros que necesitamos. Y porque es solamente su palabra la que necesitamos, ¿sí? Y así que yo quiero compartirles, espero no ser tan largo. Yo sé que no tienen que tomar ningún bus, ¿no? Lo único que tienen que hacer clic nomás. Pero en verdad que quiero que el Señor nos ministre, que nos bendiga, que su palabra nos bendiga. Y quiero compartir con ustedes primero en Primera de Samuel y después vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. En Primera de Samuel vamos a leer del versículo 9 también. Y bueno, aquí el contexto es cuando Israel ya se cansa, está muy viejo Samuel, ¿no? Y quieren y piden un rey, así como las demás naciones tenían. Algo que molestó mucho al profeta Samuel. Pero bueno, Dios le dijo, atiende lo que ellos quieren. Pero aquí hay unas cosas que el Señor dice, ¿no? Con respecto a esa decisión que el pueblo tomó. Y en el versículo 9 de Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 9. Primera de Samuel 8, versículo 9, dice así, leemos la palabra del Señor. Dice, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refiero Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y sembrará para sí y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá asimismo a quedar en sus campos y siguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas,
para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Y también vamos a leer en Primera de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 9, un versículo muy conocido, y dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la versión de la Nueva Biblia de los Hispanos. En la versión internacional dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La versión 60, que supongo que muchos de nosotros es la que usamos, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para su luz maravillosa, dice una versión en inglés. Entonces, describe el apóstol Pedro al pueblo de Dios como un pueblo adquirido, como un pueblo que pertenece a Dios. No solamente adquirido, sino que pertenece a Dios. Y que es propiedad, ¿no? Esa propiedad no solamente es la cosa que se adquirió a nosotros, ¿no? Sino que el acto de adquirir. Es decir, Dios nos adquirió, y por cuanto Él nos compró, nosotros pasamos a ser su propiedad. Él es dueño de nuestra vida. Él es dueño de todo lo que somos. Él es dueño de nuestra vida. Y si vamos un poco al contexto, vamos a entender que el apóstol Pedro escribe esta carta a un grupo de creyentes que estaban dispersos, ¿no?, en las 5 provincias romanas que abarcaban la mayor parte de lo que sería hoy Turquía. Y se dice que posiblemente Pedro escribió esta carta desde Roma, al comenzar la persecución de Nerón. Y el Espíritu le estaba mostrando y sabía que esto mismo iba a afectar a los cristianos que vivían en distintos lugares conquistados por Roma. El mensaje de la carta, parece que tienen que ponerse un micrófono en off, muteados, para que no se repita la palabra, ¿sí? Si están todos muteados, mejor. El mensaje de la carta de Pedro es un mensaje de consuelo, ¿no? Va a ser un mensaje de aliento y de esperanza para un grupo de creyentes que se iban a ver enfrentados a vivir en medio de la adversidad. Pero para alcanzar ese consuelo, ese aliento y esa esperanza sería necesario recordarle algunas cosas, algunos principios importantes, algunas verdades importantes, algunos aspectos fundamentales que les permitiría salir victorioso en cuanto a lo que Dios esperaba de ellos en medio de circunstancias muy difíciles. Y yo creo que usted estará de acuerdo conmigo de que ninguno de nosotros nos había tocado vivir circunstancias como las que estamos viviendo, que no son solamente locales, sino que son internacionales, y que no solamente afecta el lado sanitario, sino que afecta el lado social, el lado económico. Es decir, estamos inmersos en un mundo que ofrece resistencia a todo lo que es más deseable para la humanidad. Circunstancias extremas, como muchos lo han dicho en muchos lugares. Y bueno, y este mensaje, esta palabra de Dios que es siempre vigente, está tan vigente para hoy como lo fue ayer, para los hermanos que escucharon las palabras cuando fue esta carta del apóstol Pedro leída entre ellos. Porque el pueblo de Dios es propiedad de Dios. Eso es lo que directamente el apóstol Pedro le estaba diciendo.
ustedes no se pertenecen a sí mismos, ustedes son propiedad de Dios. Viven en un mundo hostil, vivimos en un mundo difícil, con circunstancias adversas, pero eso no quita el hecho de que somos el pueblo de Dios, un pueblo que no pertenece a este mundo. Y ese es un pensamiento que nosotros debemos poner bajo nuestros pies y revisar cada día. No somos nuestros, somos de Dios. Y la Iglesia de Cristo, entonces, en estas condiciones, no solamente ahora por el efecto de la pandemia, la Iglesia de Cristo siempre está viviendo bajo una condición diferente al mundo, bajo una persecución permanente. ¿Por qué? Porque es propiedad de su Señor. Y la Iglesia, esta es una opinión particular, obviamente la hago porque es lo que enseño, pero en cierta manera, si las iglesias no están sufriendo persecución por causa de Cristo, sería muy conveniente hacer una buena reflexión para que podamos darnos cuenta por qué razón no es así. Y también se puede aplicar a nivel personal, ¿no? El creyente, nosotros los creyentes, vivimos bajo una persecución permanente por causa de Cristo. Y bueno, si un creyente no está viviendo, de alguna manera no experimenta esta persecución o sufrimiento por causa de Cristo, sería bueno reflexionar. En uno de los capítulos del libro A Precio de Sangre justamente hay una reflexión muy parecida, cuando se compara la vida de fe que tienen aquellas familias en Cristo que están viviendo persecución y la forma como reaccionan a la manera en como nosotros, la Iglesia de Occidente, vive. Y hay que hacer una aclaración, ¿no? Existen dos clases de persecución, por poner un ejemplo así. Una es la que proviene de nuestra naturaleza carnal, ¿no? Que aún llevamos en nosotros. A veces somos perseguidos no por causa de Cristo, y a veces sufrimos no por causa de Cristo, sino que simplemente sufrimos por el fruto de nuestra carne, por nuestros errores, por nuestras malas decisiones, por nuestros malos hechos, malas obras. Bueno, sufrimos. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero está la otra persecución, que es una persecución por causa de Cristo. Esta persecución la vive la Iglesia, pero la vive en un contexto que se vive en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo no es nuestro mundo, Juan 17. En medio del cual la humanidad sin Cristo, en este mundo, está muerta, dice la palabra, en sus delitos y pecados, tal como los tuvimos nosotros. Y no solamente está muerta en sus delitos y pecados, sino que hay algo que se nos olvida, de que la humanidad en este mundo está sujeta al príncipe de la potestad del aire, quien es contrario a todo lo que es de Dios. En Efesios, si vamos al libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando hablamos acerca del mundo, también tenemos que hacerlo de una perspectiva un poco humilde, o humilde, porque nosotros estábamos en el mundo, en la misma condición. Y aunque sería muy extenso presentarle a usted en una predicación la doctrina de Satanás y sus demonios, creo que es muy importante que veamos algunos versículos que nos permiten primero establecer su naturaleza y cuál es su actividad a fin de darle contexto a este sermón. Porque entre tantas cosas, se nos olvida que estamos viviendo en el mundo, que hay un príncipe de las tinieblas y que hay un ser que se llama Satanás, el diablo, que está permanentemente, en estos momentos, activamente está oponiéndose a todo lo que es de Dios en la tierra. Y Satanás significa, sabemos, es el adversario, es el oponente, es el enemigo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 2:11 habla de que
advierte para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo tenía una muy buena claridad de que vivía en este mundo espiritual, como le enseña en Efesios 6. Y entonces no solamente se movía entre medio de las cosas físicas que veían sus ojos, sino que cosas espirituales, pero que el Espíritu Santo le enseñaba a distinguir. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, la palabra nos dice que Satanás fue que se levantó contra Israel y provocó a David, ¿no?, para hacer un censo de Israel. Entonces Satanás no solamente es adversario, es oponente, también es un calumniador y él es mentiroso. En Juan 8:44, Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay, dice, verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y Hebreos 2:14 dice: así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. No solamente es el adversario nuestro, no solamente es un calumniador y mentiroso, sino que también es el príncipe de este mundo, como dije antes, usando el pasaje de Efesios capítulo 2. En Juan 12:31 la palabra dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. En Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En Juan 16:11 dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús conocía bien la actividad de Satanás. No solamente el príncipe de este mundo, sino que también el príncipe de la potestad del aire, como leímos en Efesios 2. Pero también lo dice en Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hay más o menos 33 títulos que se usan para referirse a Satanás: la serpiente, el dragón, Belcebú, el dios de este siglo, el enemigo, el ángel de luz, el anticristo, el adversario, el mentiroso, el lobo, etc. Y todos ellos se relacionan con las actividades que realiza sobre la tierra. Y estas realidades continúan. No es que se haya parado. Todavía Satanás ejerce un poder sobre la tierra. Satanás sigue siendo el tentador. Él es el acusador de los hermanos. Satanás es el que aflige, es el que se opone a Dios y su reino. Satanás fue el que introdujo el pecado a la humanidad, cuya raíz es la rebelión en contra de la autoridad. Y por causa de ese pecado entró la muerte, entró la enfermedad. Entonces esto de la pandemia no es algo temporal, produce una enfermedad tal como muchas otras. Pero la enfermedad fue por causa del pecado. De allí viene la enfermedad. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Satanás también es el engañador especializado. Él engañó a Eva. Y en ese sentido Pablo dice en 2 Corintios 11:3, dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En el 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El apóstol Pablo es muy directo para tratar este tema. Y a veces a nosotros se nos ha olvidado de que vivimos en esta realidad. Vivimos una realidad donde hay engaño. Donde se nos puede hacer creer que es algo bueno, pero no es verdadero. Adán no fue engañado, dice, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Y por quién fue engañada? Fue engañada por Satanás.
Y la operación satánica diabólica aún está vigente en la tierra. Tenemos que prestar atención a eso. En 2 de Tesalonicenses 2:9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay gente que dice, bueno, en algunos lugares han hecho milagros y han aparecido sanidades, etc. Hay que tener cuidado de dónde vienen esos milagros, de dónde vienen esas sanidades, esas señales con poder. En Apocalipsis 13:14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces hay una operación, hermanos, diabólica y satánica aquí en la tierra, y es en el lugar donde estamos viviendo. Isaías 14:12 nos relata la caída de Satanás del cielo. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás no quiso ser igual a Dios en carácter y santidad, sino que quiso ser independiente, quiso ser adorado como a Dios, y desde entonces estableció una religión totalmente que es opuesta a Dios. Por eso que existe en la naturaleza humana todo lo opuesto a Dios. Y a veces no llegamos a comprender. La gente clama: Dios mío, pero cuando se le confronta con decisiones morales, escoge por lo suyo. Y obviamente muchos cegados porque no tienen la luz de Cristo. Por eso es que es muy difícil entender a veces cuando se trata de argumentar desde un punto de vista social o político con el mundo. Porque es imposible que el mundo pueda entender cosas espirituales. Es una pérdida de tiempo cuando la iglesia trata de que el mundo comprenda algo que no puede mientras no reciba la luz de Cristo, mientras no sean convertidos sus corazones. Satanás no quiso ser igual a Dios en carácter y santidad. Solamente quiere poder. Y él tiene sus propios tronos, sus propias doctrinas, sus propias sinagogas, tiene su propio reino, tiene sus propios milagros y señales, tiene sus falsos apóstoles, tiene su propia ciudad. Satanás también quiere vivir en el corazón de las personas. El corazón del hombre es atractivo. Y no solamente Dios pide el corazón del hombre, Satanás también quiere vivir en el corazón de los hombres. Y lo hace a través de sus demonios. Él quiere tener todo lo que Dios tiene. Es decir, todo lo que es propiedad de Dios, Satanás también quiere tenerlo. Por eso quiere tenernos a nosotros. Y por eso Pedro le está recordando: ustedes son pueblo adquirido por Dios, son propiedad de Dios. Quiere tener poder Satanás, pero debemos saber que Él no es omnipotente. Quiere tener conocimiento absoluto, pero también la palabra nos enseña que Él no tiene conocimiento absoluto. Teniendo este trasfondo, hermano, y tratando de clavar el tema, el Señor en esta mañana quiere recordarnos que Él es el Señor absoluto de nuestras vidas. Dios es el Señor, Él es tu dueño, Él es nuestro dueño, Él nos ha comprado. No somos propiedad de nadie de este mundo, no somos propiedad de ninguna estructura del mundo. El señorío de Jesucristo sobre la vida de los creyentes es uno de los temas fundamentales y vitales para el discipulado, para el discípulo enviado de Cristo. Solo así aceptará que es propiedad de Dios. Si tú no crees que eres propiedad de Dios, entonces tu fe está fuera de foco. Tú tienes que aceptar que eres propiedad de Dios, somos propiedad de Dios. Tú y yo somos propiedad de Dios. Dios es nuestro dueño. ¿Y por qué es la importancia y repetir esto? Bueno, porque solamente el que es propiedad de Dios puede anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si no defines bien el rol que tú tienes como hijo de Dios, como propiedad de Dios, entonces no tienes el piso ni la plataforma moral ni espiritual
para poder hablar de Dios a este mundo que necesita de Dios. Y por eso es que el Señor quiere que nosotros revisemos, refresquemos nuestra memoria de que somos propiedad de Él. Y uno tiene que decidir si quiere ser propiedad de Dios con un solo dueño o quiere ser propiedad del diablo y de la naturaleza carnal. Nosotros no tenemos opciones. El apóstol Pablo animaba a los hermanos diciéndole, el apóstol Pedro le dice, ustedes son pueblo adquirido por Dios. El apóstol Pablo mencionó lo mismo a los ancianos en Éfeso en su despedida, que los creyentes son un rebaño del Señor, un rebaño que fue ganado por la propia sangre de Jesús. En Hechos 20, 28, la palabra nos dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, dice, y fíjese, la cual él ganó por su propia sangre. En el versículo 28 dice, tened cuidado de vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual dice, él adquirió para sí mediante su propia sangre. A Tito le escribe y le dice que el sacrificio de Cristo fue para redimirlo de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. También dice que quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Entonces, no solamente Dios es nuestro dueño, y la pregunta, bueno, ¿y por qué Dios es mi dueño también, no? Es válido. Bueno, Dios es nuestro dueño porque Dios nos ha comprado, dijimos en Pedro, Dios nos ha adquirido, Dios nos ha comprado, pues habéis sido comprados, dice Pablo en Corintios, capítulo 6, versículo 20, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, muestren a Dios a través de su ser, de su persona. Muestren a Dios a través del hecho y la convicción que ustedes tienen de que ustedes son propiedad de Dios. Dios es el dueño de su vida. Dios es el dueño de nuestras vidas. Redención significa libertad. Fuimos redimidos. ¿Sí? Es una palabra que usamos mucho. Es dar libertad a alguien mediante el pago de un precio. Y la palabra nos enseña que el Señor nos adquirió mediante su propia sangre. Somos pueblo adquirido por la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz de Cristo. Y por lo tanto llegamos a ser propiedad de Él. Es una palabra, redención, que tiene su historia en el mercado de esclavos romanos, en el que el esclavo se ponía a la venta y el comprador pagaba el precio indicado y de esta manera el esclavo quedaba libre del dueño anterior. Bueno, Jesús con su sangre nos compró y somos propiedad de Él y hemos quedado libres del dueño anterior. ¿Y quién es el dueño anterior de nuestras vidas? Satanás, el diablo, el mismo que es dueño de la humanidad sin Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y eso es claro, es nuestra enseñanza fundamental. Y el apóstol Pablo ponía énfasis que el precio para liberar al hombre de su condición pecadora lo pagó su propia sangre. Por eso es que Pablo habla tanto de la sangre de Cristo, habla tanto de la cruz de Cristo. Porque sin cruz, sin sangre, no hay redención, no seríamos propiedad de Dios. Aún estaríamos siendo propiedad del diablo, del príncipe de este mundo. Seríamos colegas de aquellos que están en el mundo sin Cristo. Pero gracias al Señor, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y yo por nosotros maldición. Porque habéis sido comprados por precio, dice la palabra. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Dios es nuestro dueño, hermano, hermana. Dios es su dueño, Dios es mi dueño. Por precio de sangre hemos sido comprados y Él es nuestro dueño. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Nosotros como propiedad de Dios tenemos el sello, la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, en Jesús tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de pecados.
El sacrificio de Jesucristo en la cruz fue para nuestra libertad del pecado, para salvarnos de la condenación, pero sobre todo para darnos un nuevo estatus. El creyente no es reformado, es regenerado. Es regenerado por un medio sobrenatural, un medio espiritual. Y eso entonces nos hace ser una propiedad absoluta de Dios. Y por ende, Dios es nuestro dueño absoluto. Cuando vivimos una vida de independencia y queremos construir nuestros propios planes de bendición, sin estar conectados con la fuente de bendición, no podemos esperar frutos genuinos y llamarlos bendición de Dios. Yo sé que a veces está esta idea de que mientras más recursos materiales uno tenga, y dice, wow, qué bendecido de Dios. La verdad que no, porque en el mundo hay gente que tiene mucho más dinero, mucho más riquezas, pero no son bendecidos de Dios, porque no son propiedad de Dios. La gran riqueza es ser hijo de Dios y que Dios nos posea, que Dios sea nuestro dueño. Nuestra mentalidad carnal a veces nos engaña y nos mueve con poder de un lugar a otro, ¿no? Nuestra naturaleza caída a veces se manifiesta muchas veces y es casi impulsiva nuestra carne, ¿no? Para hacernos creer que somos dueños de nosotros mismos. Pero el Señor es nuestro dueño. Cuando uno ve las noticias, ve toda esta noticia sobre la pandemia, ahora en Chile, por ejemplo, todo este asunto de político y de los beneficios y de las ayudas, etc., es muy fácil abandonar a quien es dueño de nuestra vida y meternos en el campo del príncipe de este mundo. Obviamente podemos tener juicios de valores, por supuesto, pero tenemos que entender que ni los mejores valores del mundo van a ser los valores que Dios tiene. Y el mundo va a cosechar lo que ha sembrado. Y es algo menos paralelo a lo que le pasó al pueblo de Israel. Desechó a Dios. Y entonces el Señor le advierte lo que iba a suceder con ellos. Sus hijos al ejército, sus impuestos, su familia, sus bienes. Entonces aquel que quiere vivir en este mundo y se va a enredar con todo este tema de lo que ocurre en este mundo, va a sufrir. Pero quien recuerda que es propiedad de Dios, va a confiar en el Señor. Va a confiar de que Dios nos va a proveer, Dios nos va a cuidar. La muerte ya no nos afecta. Tenemos la vida eterna que comienza ahora. Tenemos un lugar en los cielos. Hay muchos beneficios de que Dios sea nuestro propietario, sea nuestro Padre, porque lo que es de Él es de nosotros. Así que hermanos, he hablado mucho, ya tengo mucho más material, pero hay un hermano del año 1800 escribió: el mal comienza cuando el siervo procura tener riqueza, grandeza y honra en este mundo donde su Señor fue pobre, humilde y despreciado. Frente a las necesidades económicas, hermanos, volvámonos al Señor para depender de Él. Frente a los miedos del mundo, pensemos en el amor de Cristo que echa fuera el temor. Debemos confiar en el Señor. Y quiero terminar en esta parte porque, como le dije, tengo mucho material, pero creo que he hablado suficiente como para exhortar de que somos hijos de Dios y que Dios quiere ser nuestro dueño. Y con una palabra de aliento quiero dejarle en Isaías 43, versículo 1, dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Yo ya te compré, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. El Señor es nuestro dueño.
aunque pasemos por la pandemia, bueno, no vamos a temer. Somos propiedad de Dios. Y sabiendo esto, entonces glorifiquemos al Señor con nuestra vida y seamos capaces de llevar un mensaje para nuestra comunidad, para nuestros vecinos, para nuestros amigos, que obviamente están sufriendo enormemente, pero hay una respuesta para cada uno de ellos. Frente a todo lo que viene, a lo que vendrá, siendo propiedad de Dios, sabemos que Dios es nuestro dueño y Él es nuestro protector. Amén. Quiera el Señor bendecirnos y bendecirle en esta mañana. Doy muchas gracias por haber escuchado, visto este mensaje. Gracias, Iglesia en Chorrillos, en Villa del Mar. Gracias, hermano Daniel, por la oportunidad que me ha dado. Gracias, hermano Felipe, por la coordinación de este culto. Y a cada uno de los hermanos que estuvieron acá en Zoom, compartiendo sus testimonios de lo que Dios está haciendo. Dios sigue siendo bueno. No importa qué, Dios sigue siendo bueno. Él es nuestro Dios. Somos su pueblo, pueblo adquirido por Dios. El Señor les bendiga. Amén.